Jesús de Nazaret vivió en un mundo violento. El maestro Galileo se crió en un país ocupado por un ejército extranjero. Una parte del país era gobernada directamente por los militares y la otra por una élite nacional dispuesta a colaborar con los extranjeros, con tal de mantener los privilegios que le concedía su alto nivel social. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Para comprender el Nuevo Testamento, es necesario conocer el contexto histórico y cultural donde se produjeron los libros que lo componen. ¿Cuán importante es este contexto de opresión política y militar? Baste recordar que tanto Jesús de Nazaret como Esteban, Jacobo, Pedro y Pablo murieron asesinados por militares romanos o por sus colaboradores. Comencemos hablando de la era helenística. Persia fue el imperio que permitió que los exilados que estaban en Babilonia volvieran a la tierra prometida. Bajo el mandato del imperio persa, el pueblo judío logró cierta autonomía, aunque no pudieron restaurar la monarquía del todo, dado que el único rey reconocido era el emperador persa. El pueblo judío sí pudo implantar una teocracia, es decir, un gobierno dirigido por los grupos sacerdotales en general y por el sumo sacerdote en particular. Este periodo de relativa autonomía duró hasta que las ciudades-estados griegas se unieron bajo el mandato de los reyes de Macedonia. El rey Filipo comenzó a organizar la coalición. Sin embargo, fue su hijo Alejandro, mejor conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande, quien unificó a los griegos y marchó hacia el este para conquistar el imperio persa. Alejandro buscaba establecer la hegemonía militar griega sobre los pueblos que lograra conquistar. Lo que fue enteramente novedoso fue su deseo de lograr también una hegemonía cultural. Con esto queremos decir que Alejandro no solo quería gobernar sobre los pueblos extranjeros, sino que también deseaba esparcir el idioma y la cultura griega por todo el mundo conocido. Este movimiento cultural se conoce como el helenismo, dado que el gentilicio griego se dice helenos en ese idioma. Alejandro tuvo un éxito militar sin precedentes y sus conquistas dieron paso a lo que la historia universal conoce como la era helenística. Comúnmente se entiende que el año 333 marca el comienzo de esta nueva etapa en la historia de la humanidad. Alejandro, quien había subido al trono en el año 336 a.C., emprendió su campaña militar para el año 334. En poco más de 10 años, Alejandro conquistó todas las regiones entre Grecia, Egipto y la India. Sus ejércitos llegaron hasta la frontera de lo que hoy conocemos como el Tíbet. Sin embargo, el rey de Macedonia murió joven, a los 33 años, en el año 323 a.C., cuando regresaba triunfal de sus viajes al continente asiático a consecuencia de fiebres incontrolables. Aunque Alejandro respetaba las estructuras administrativas y religiosas de los pueblos conquistados, al igual que los persas, también construía gimnasios, es decir, escuelas, y allí enseñaba el idioma griego y construía ciudades como Alejandría. A consecuencia de la transculturación que provocó el helenismo, surge un nuevo régimen político. Ahí el idioma griego sustituye al arameo y se convierte en la lengua franca del imperio, en la lengua que habla todo el mundo en todos los países, sobre todo aquellas personas educadas que habían estudiado en los distintos gimnasios que estaban surgiendo en las distintas capitales de los distintos países. En particular, el griego que se hablaba se conoce como el dialecto común o koiné,
una forma simplificada del dialecto ático con ciertos elementos jónicos, el que se difundió tras las conquistas de Alejandro. Alejandro conquistó Palestina entre el año 333 al 332 a.C., cuando iba a conquistar Egipto. Desde ese momento, la vida en la región se vio afectada por dos elementos. Primero, el pueblo judío se dividió. Se dividió entre helenistas y nacionalistas. Los helenistas aceptaban la cultura griega y por ende el dominio extranjero. Por su parte, los nacionalistas deseaban preservar su cultura y librarse del dominio de los ejércitos forasteros. Segundo, los ejércitos griegos comprendieron el valor estratégico de la región. Los extranjeros vieron la región de lo que hoy llamamos Palestina como una zona donde podían colocar batallones que defendieran el territorio conquistado y que permitieran la expansión de su poderío. Estos dos elementos continuaron determinando la vida judía por los próximos siglos, hasta casi un siglo después del ministerio de Jesús de Nazaret. El imperio helenístico, establecido por Alejandro, se dividió tan pronto como él murió. Al principio, el imperio se dividió en 5 partes. Empero para el año 281 solo quedaban 3 reinos. El primero fue el de Macedonia, que gobernaba toda Grecia. Este reino duró hasta el año 146 a.C., cuando fue conquistado por los romanos. El segundo fue el imperio seleucida, que dominaba las regiones de Siria, el Líbano y Asia Menor. Este imperio duró hasta el año 64 a.C., cuando también fue conquistado por los romanos. El tercero fue el imperio lágida, que cubría Egipto y las regiones que ese país dominaba en África. El imperio lágida duró hasta la muerte de Cleopatra en el año 31 a.C. Debemos notar que tanto la dinastía seleucida como la lágida estaban compuestas por personas de trasfondo griego. Estas dinastías fueron fundadas por descendientes de generales del ejército de Alejandro. Sin embargo, con el tiempo se acomodaron a las culturas de los países donde vivían. Está escuchando Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Pasemos a hablar de la crisis macabea. Por cerca de un siglo, los seleucidas y los lágidas lucharon por el control de la región llamada Sirofenicia, es decir, el Líbano, Galilea, Samaria, Judea y Filistea. Estos imperios se enfrascaron en 5 grandes guerras durante los años 274 al año 200 a.C. Los seleucidas ganaron la batalla de Panias y adquirieron control de Judea precisamente en el año 200. Así, Jerusalén pasa del control de los lágidas, que estaban gobernando en Egipto, al control de los seleucidas, que gobernaban desde Siria. Los seleucidas fueron más agresivos que los lágidas en el proceso de helenización. Y esto causó una crisis, la crisis definitiva de su dominio sobre la región, y polarizó al liderazgo judío, que se dividió en 2 grupos. Por un lado estaban los judíos hasideos, palabra que viene del hebreo hasidim, que quiere decir literalmente los santos. Los hasideos son los precursores de los fariseos y de los esenios. Pero por otro lado estaban los helenistas, que estaban a favor de los extranjeros, y esos son los precursores de los saduceos y de paso también de los herodianos. Antíoco Epífanes IV es una figura importante, porque él sube al poder en el año 175 a.C. En ese momento, Judea no tenía rey, sino que era gobernada por sumos sacerdotes. Y los seleucidas no solamente nombraron los sumos sacerdotes, sino que vendían el puesto. Así que personas corruptas compraban el puesto de manera que pudieran robar. En el año 175, Antíoco Epífanes IV, y note que Epífanes quiere decir la manifestación de un dios. O sea que este hombre creía que él era la manifestación de Zeus.
nombra a un hombre llamado Jasón. Noten que eso es un nombre griego, no es un nombre bíblico, como sumo sacerdote de Jerusalén. Y cambia el nombre de Jerusalén a Antioquía de Jerusalén. Note que Antioquía quiere decir la ciudad de Antíoco. Y no contento con eso, declaró a los judíos como extranjeros residentes en su propia tierra, en su propia capital. Antíoco también fundó el Acrópolis de Jerusalén, como nos dice Primera de Macabeos capítulo 1 versículos 33 al 35. Este era un pequeño castillo, fortaleza, ciudadela militar que servía como fortín a las fuerzas invasoras. Ese Acrópolis se encontraba al lado del monte Moria, donde estaba ubicado el templo de Jerusalén. Las guarniciones militares acuarteladas en el Acrópolis controlaban Jerusalén, que era el mayor centro de actividad del pueblo judío. Para el año 172, otro sumo sacerdote corrupto, también con nombre griego, noten que se llama Menelao, sustituye a Jasón. Este Menelao se distinguió por el fraude y fue uno de los principales responsables de la crisis que ocurre en los años 67 al 64. La represión consistió en la abolición de la religión judía mediante la profanación del templo de Jerusalén, que fue transformado en un templo a Zeus. Y ahí tiene las referencias a los libros de Primera y Segunda de Macabeos. Esto es lo que Daniel llama en el capítulo 11, versículos 31 al 39, la abominación desoladora. Y se cree que la comunidad de Senia de Qumran se retira a vivir en sus monasterios durante este tiempo. En el año 167 a.C., un sacerdote llamado Matatías toma la iniciativa, comienza la rebelión y junto a su hijo Judas Macabeo, quien le sucede después de su muerte en el año 166, organiza el movimiento que rescata y purifica el templo en el año 164, 3 años después de su profanación. A Judas le suceden sus hermanos Jonatán y Simón. Y este Simón fue el que logra la independencia cuando recobra la ciudadela de Jerusalén en el año 142. Recuerde que tenemos vídeos de conferencias y sermones disponibles de forma gratuita en nuestro canal de YouTube, Dr. Pablo Jiménez. Hablemos de la dinastía Asmonea. Ese mismo Simón, hijo de Matatías, uno de los macabeos, a partir del año 142 se conoció como Simón el Asmoneo. Y a pesar de que solamente era un sumo sacerdote, se comporta como si fuera un gran jefe de Estado y un estratega militar. A Simón le sucede su hijo Juan Hircano, quien gobernó del año 134 al 104 y llegó a ser mucho más brillante que su padre. Bajo el reinado de Juan Hircano se logra la independencia total de Judea. Sin embargo, Juan Hircano, que se supone que era sumo sacerdote, se empieza a comportar como un príncipe. Y los hasideos, los hasidim, los que después vinieron a ser fariseos y esenios, le quitan el apoyo. Entonces Juan Hircano busca el apoyo de los saduceos, el grupo sacerdotal y políticamente conservador. Los hijos de Juan Hircano comenzaron a autodenominarse reyes, aunque no eran descendientes de David. Eso era otro elemento que hacía que los grupos conservadores no creyeran en estos reyes. Su sucesor directo fue Aristóbulo I, quien solamente gobernó cerca de un año y se conoció por ser un hombre muy sanguinario. Y después fue sucedido por su hermano, que se llamaba Alejandro Janeo, quien gobernó del año 103 al 76. Cuando muere Alejandro Janeo, su viuda, Salomé Alejandra, queda a cargo del gobierno, algo que era rarísimo que una mujer gobernara en esos tiempos. Y aunque el reinado de ella fue corto y pacífico, ella tenía una preferencia por su hijo, que se llamaba Hircano II, aunque tenía otro heredero al trono que era Aristóbulo II. En el 67, Hircano II, quien era sumo sacerdote, fue derrocado por su hermano
y comienza una guerra civil entre dos facciones dirigidas por hermanos de sangre. Una vez que Hircano II fue derrotado, no acepta la derrota, sino que pide ayuda de los militares romanos para que lo vuelvan a poner en el poder. Y él sabía lo que iba a pasar. Los romanos llegaron y se aprovecharon para tomar control de toda la región. Y aunque lo nombran eventualmente como rey, quienes mandan de verdad son los romanos. Aristóbulo II gobernó hasta el año 64, cuando el general Pompeyo lo destituye y nombra como sumo sacerdote a su hermano. Este Pompeyo fue el que participó del primer triunvirato en Roma. Esto marca el fin del reino asmoneo y el comienzo de la dominación romana. Empero, Judea era gobernada de facto no por Hircano II, sino por su jefe de Estado, secretario de la gobernación, secretario de Estado, quien era Antípatro, un hombre de Idumea, o sea, de la antigua Edom. Este hombre era extranjero, él no era judío, pero en los hechos, de facto, era quien gobernaba Judea. Ya indicamos que Judea pasa al dominio romano. Pompeyo toma Jerusalén en el año 64 a.C. Y ya les dije que aunque Hircano II era el sumo sacerdote, el que de verdad tenía control del gobierno era Antípatro. En el año 43 a.C., Antípatro muere envenenado. Y eso motiva una crisis en el reino. El reino se divide entonces entre los tres hijos de Antípatro, no entre los hijos de Hircano II. En el año 40 a.C., Antígono, que era hijo de Aristóbulo II, el que fue destituido por Pompeyo, alcanza el poder y se nombra rey. Pero en el 37, los romanos llegan, lo derrotan, lo asesinan y nombran como rey a Herodes, que ahora se llama Herodes el Grande. Así que Herodes, el mismo que aparece en la Biblia en la infancia de Jesús, era hijo de Antípatro. ¿Cómo es que él llega a ser rey si ellos eran extranjeros? Porque él se había casado con una hija de los asmoneos, una princesa llamada Mariamne, que era nieta de Hircano II. Y en virtud de que su esposa sí tenía un derecho al trono, entonces Herodes gobierna del año 37 al año 4 a.C. Aunque Herodes técnicamente era un rey asmoneo, debido a su matrimonio con Mariamne, se encargó de asesinar a todas las otras personas que pudieran tener derecho al trono y de perseguir a los partidarios de los asmoneos. Por otra parte, su poder militar fue muy grande, por eso llegó a tener un imperio que solamente es segundo en extensión en la historia antigua al reino de David. Herodes fue un gran constructor. Construyó edificios impresionantes, por ejemplo, el Palacio de Jerusalén, la Fortaleza Antonia, que era un castillo militar construido sobre las bases de la antigua ciudadela seleucida. Comenzó la remodelación del templo, que se termina casi en el año 60. También construyó una red de castillos militares que rodeaban todo su reino, entre ellos la Fortaleza de Masada, un edificio impresionante que está cerca del Mar Muerto. Sin embargo, los últimos años del reinado de Herodes fueron de mucho conflicto. Durante ese tiempo, Herodes mandó a matar a su hijo Alejandro y Aristóbulo, que eran hijos de Mariamne, o sea que ellos tenían derecho al trono por el lado de su mamá, y eso ocurrió en el año 7 a.C. Y a otro hijo llamado Herodes Antípatro en el año 4 a.C. Por eso, los romanos decían que era mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes, porque él no comía cerdo, pero mataba a sus hijos. Herodes muere en el año 4 a.C. Y usted me va a decir, sí, pero si ese señor estuvo en el momento de que Jesús nace y tenemos toda la historia de los magos. Bueno, lo que pasa es que las personas que trataron de determinar el año 0 se equivocaron.
Y por eso, cuando nosotros contamos hoy la historia, Jesús nace del año 6, 5 o 4 antes de Cristo, aunque parezca una paradoja. De todos modos, Herodes muere, Herodes el Grande muere, y cuando muere reparte su reino entre 3 hijos. Uno llamado Arquelao, cuya madre era Maltase, ese hereda el título de rey de Judea, Samaria e Idumea. Antipas, también hijo de Maltase, hereda el trono a Galilea y Perea, pero no se le llama rey sino tetrarca. Y Filipo, otro de sus hijos, es tetrarca de los territorios que quedan al noreste, donde la población en su mayoría no era judía. César Augusto, quien era el emperador en el momento, respetó el testamento de Herodes y permitió que estos 3 hombres gobernaran, aunque le negó a Arquelao el título de rey. Arquelao enfrentó varias rebeliones, una comenzando su reinado en el año 4 a.C., pero después, en el año 6 después de Cristo, hubo una rebelión muy violenta que la aplastó de una manera sanguinaria y crucificó a tanta y tanta gente que los romanos lo depusieron y no le permitieron seguir gobernando. A partir de ese momento, Judea fue gobernada por prefectos o procuradores. Esas 2 palabras lo que quieren decir más o menos gobernador militar. Y estos gobernadores militares respondían al gobernador o legado de Siria. Así se le llamaba al gobernador de Siria, el legado de Siria. Aunque en la práctica tenían mucha independencia. Herodes Antipas aparece en la Biblia cuando se nos habla de la pasión y muerte de Jesús. Es el mismo Antipas. Lo que pasa es que él toma el nombre dinástico de Herodes de su padre, porque él soñaba con que lo nombraran rey de todo el territorio que había sido gobernado por su padre. Este es el que mandó a asesinar a Juan el Bautista. Este es el que toma parte de la pasión y muerte de Jesús. Herodes Antipas, al igual que su hermano Filipo, gobernaron hasta el año 37 después de Cristo, cuando sus tierras le fueron cedidas a su sobrino, el rey Agripa I. En el año 41 después de Cristo, Herodes Agripa I recibe la procuraduría de Judea, Samaria e Idumea. Y así se convierte en el último rey que tuvo cierto nivel de independencia en Judea. Después que murió, los romanos no le permitieron a su hijo, Herodes Agripa II, heredar el trono, sino que lo nombraron rey de Calcis, una región de Siria, y volvieron a colocar a Judea bajo el mandato de gobernadores militares. Judea era una provincia imperial. Sus procuradores o prefectos o gobernadores eran nombrados directamente por el emperador y tenían que pertenecer a una clase particular social, la orden ecuestre, o sea que tenían que ser caballeros. Como representantes directos del emperador, tenían poderes civiles, militares y judiciales extraordinarios. Los gobernadores romanos ocuparon el poder en Judea desde el año 6 después de Cristo al 41 y después en toda Palestina desde el 44 al 66. El procurador de Judea más conocido para todos nosotros se llamó Poncio Tiberio Pilato y gobernó desde el año 26 al 36. Él fue el que presidió el asesinato político de Jesús. La historia lo recuerda como un hombre que detestaba a los judíos y se mostraba desafiante. En el año 36 después de Cristo, el emperador Gallo, a quien la historia recuerda como bajo el nombre de Calígula, le condenó al exilio o al suicidio. Pilato preside el asesinato político de Jesús haciendo un juicio sumario, un juicio extraordinario, en latín extra ordines. Y como era un juicio bajo ley marcial, pudo arrestar, enjuiciar y ejecutar a Jesús en el mismo día. Ya que hablamos de Calígula, tenemos que recordar que Calígula fue uno de esos emperadores que estaba desquiciado. Y Calígula provocó una crisis que pudo haber sido terrible
cuando insiste en colocar una estatua suya. Él decía que era de Zeus, pero era la misma cara de él que estaba tallada en la estatua. Él quería colocar una estatua en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos se negaban a adorar al emperador y él quería que lo adoraran. Como señal de lealtad, la construcción de la estatua fue retrasada por un militar romano de origen judío, quien era sobrino de Filón de Alejandría, un gran filósofo judío de la época. El asesinato de Calígula a mano de sus propios guardias, la guardia pretoriana, puso fin a ese plan y la estatua nunca se colocó en el templo. Recuerde que para más información puede visitar drpablojimenez.com, drpablojimenez.com. Siguen los gobernadores militares sobre Jerusalén, sobre Judea, y cada vez se vuelven más corruptos, al punto de que algunos de ellos tenían sus propias bandas de ladrones para robarle a los nobles de Jerusalén. Eso ocurre al final de la década de los 50, principio de la década de los 60. La violencia fue tanta que hasta Santiago el Justo, quien era hermano de Jesús de Nazaret y líder de la iglesia en Jerusalén, fue asesinado como parte de esa ola de violencia. En el año 66, el gobernador o procurador Gesio Floro pierde el control de la ciudad. Los judíos comienzan a luchar, aumentan la lucha y toman Galilea, toman la fortaleza de Masada y toman la ciudad de Jerusalén. Allí en Jerusalén, un hombre llamado Eleazar, que era el encargado del templo, mandó a suspender el sacrificio que se hacía todos los días a favor del emperador. Noten bien, los judíos no adoraban al emperador, pero todos los días se hacía un sacrificio a Dios en honor al emperador. Y cuando se suspende el sacrificio, queda declarada la rebelión. En el año 67, los romanos envían a uno de los mejores generales, quizá el mejor general de la época, llamado Vespasiano, a rescatar Judea. Vespasiano viene desde Egipto e invade Galilea con un ejército enorme de 60,000 hombres. Metódicamente, él va desde Egipto por barco hasta Siria y empieza a bajar desde Siria, tomando Galilea, Samaria, hasta llegar a Jerusalén. Note que aunque él llega en el 67, la ciudad de Jerusalén no se destruye hasta el año 70 y usted preguntará ¿por qué? Bueno, es que en el año 68 el emperador Nerón fue asesinado, también por sus propios guardias, por la guardia pretoriana. Y hay una lucha de poder. En menos de un año se nombran 3 emperadores, Otto, Vitelio, Galba, pero finalmente Vespasiano es llamado a ser emperador. Eso hace que la lucha se suspenda por unos meses, pero en el año 69 se reanuda la lucha y Tito, quien era el hijo de Vespasiano y después fue emperador, destruye Jerusalén en mayo del 70. No todos los revolucionarios mueren, sino que un hombre llamado Simón Bargoria logra huir de Jerusalén con un grupo de combatientes. ¿Y a dónde van? Al Mar Muerto, a la fortaleza de Masada. Cerca de 1,000 personas, y se cree que se le unieron a aquellos que estaban en los monasterios de Qumran, se refugian en Masada. Los romanos estuvieron 4 años en un sitio, o sea, rodeando el castillo de Masada y no podían llegar porque era muy alto. Así que lo que hicieron fue que tomaron a otros judíos como esclavos y tomaron a esos hombres y los obligaron a hacer una rampa que llegara hasta la ciudad. Y aquellos judíos que estaban en Masada no estaban dispuestos a asesinar a otros judíos. Por lo tanto, lo que hicieron fue esperar y cuando finalmente llegaron los romanos, habían cometido suicidio colectivo y no se los llevaron vivos. Esos años después del 74 fueron muy duros, muy difíciles para el judaísmo. Las sectas judías se fueron diezmadas por la guerra. Los judíos sufrieron persecución y los romanos les impusieron aún impuestos más altos. De todas las sectas que existían en el tiempo de la caída de Jerusalén,
solamente sobrevivieron los fariseos y los cristianos. Todas las otras sectas desaparecieron. Después de la guerra, los fariseos también se reorganizaron como grupo en una ciudad llamada Jamnia. Se reorganizaron bajo el liderazgo de rabinos tan importantes como Johanan ben Zakkai. Como resultado de esa reorganización, hubo una reflexión teológica de por qué Dios había permitido que Jerusalén cayera. Y la respuesta fue que el pueblo había pecado. ¿Y cuál era el pecado? Haber tolerado el movimiento de Jesús. Así que se expulsan a los creyentes en Jesús de la sinagoga y ahí vemos el punto de ruptura entre el judaísmo y el cristianismo. Aún así hubo otras rebeliones. En el año 115 hubo otra rebelión que fue aplastada. En el año 130 el emperador Adriano decidió expulsar a todos los judíos de la ciudad de Jerusalén y convertirla en una colonia romana llamada Aelia Capitolina, o sea, la capital del sol, y colocar allí templos a Júpiter, Juno y Minerva. Como le dije, la entrada de las personas de trasfondo judío a la ciudad quedó prohibida y también se prohíbe la circuncisión. Como es de esperar, surge otra rebelión y en el año 132 un caudillo llamado Simón de Cosibá, pero apodado Simón Bar Kokhba. Y Bar Kokhba quiere decir el hijo de la estrella. Y eso es una referencia a Números 24:17. Y se entendía que eso era una profecía sobre el Mesías. Y varios rabinos fariseos llegaron a afirmar que Simón Bar Kokhba era el Mesías. Las legiones romanas acabaron con esa revuelta en el año 135. Y ahí los romanos, en represalia, eliminaron el uso de la palabra Judea y comenzaron a llamar la región Palestina, que es una forma latinizada de Filistea. Espero que estos apuntes históricos sobre el tiempo de Jesús hayan sido de bendición a su vida y que le permitan comprender un poquito mejor el trasfondo del Nuevo Testamento. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.